Jorge Saucedo, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, licenciado. Un saludo para el auditorio. Hoy quiero compartir con ustedes un tema con muchas aristas y percepciones, y son las implicaciones de compartir todo en las redes sociales, ya sea el activismo social, político, cultural y hasta el religioso. Primero, es importante hablar de por qué compartimos todo en redes sociales. Elizabeth Beristain, socióloga de Wall Street Journal, dijo que compartir determinados hechos en las redes sociales no solamente está directamente relacionado con la nueva forma de vida que llevamos, en la que la privacidad ha dejado de ser importante, sino que también muchas personas consiguen controlar la ansiedad mediante la sobreexposición de sus sentimientos y pensamientos más profundos. Russell Belk, presidente del marketing de la Universidad de York, ha investigado por qué hay personas que son tan reservadas en la vida real y sin embargo cuentan todo por internet. Él considera que nuestra relación con las redes sociales está generada en cada individuo, una idea más compleja de lo que pensamos que somos, y el internet nos permite construir nuestra propia identidad de una forma que nunca habíamos hecho. Por un lado, nos permite ser invisibles, por lo que tienes un efecto desinhibidor. Cuando hablamos cara a cara, lo que hacemos genera una respuesta inmediata a nuestro interlocutor. Sin embargo, cuando compartimos algo en las redes sociales, no vemos la reacción inmediata, aunque la ironía radica en que si bien cuando compartimos somos invisibles, cientos de miles de personas pueden llegar a ver lo que publicamos o compartimos. Entonces, hablemos ahora de algo tan reciente que es la Semana Santa y las misiones donde jóvenes de todo el país salen de su ciudad y comodidad a vivir los días santos en comunidades alejadas y grandes necesidades. Y es un tema interesante para los jóvenes porque en las redes sociales justo esta semana se suscita un debate y me parece muy interesante porque permite ver la relación de las redes sociales con nosotros los jóvenes. Yo hice esta pregunta en Facebook e Instagram. En Facebook la respuesta fue muy poca, pero ahorita en Instagram, que es la red social por excelencia de los jóvenes, tuvo 5,000 reacciones. Estamos hablando que 5,000 personas estuvieron interesadas en qué está pasando. Y se hizo un debate porque yo puse, las personas que van de misiones y suben sus fotos son para ayudar o es puro photoshoot, ¿no? O sea, es puro estarse tomando fotos, ¿no? Y está este pensamiento de que quienes van a las misiones únicamente lo hacen por... yo recuerdo un padre de la Ibero que es buen amigo, que él decía que a veces uno lo toman como turismo religioso, ¿no? Y se la pasan tomándose fotos y saliendo. Pero creo que eso es un poco superficial si nada más lo juzgamos desde esa perspectiva. Y un comentario que me gustó mucho de los que me estuvieron mandando es una persona que decía, bueno, si se toman sus fotos fuera de sus horas de trabajo, de las tareas que les corresponde, y les gusta compartir lo que están viviendo, pues está bien, ¿no? O sea, vale la pena y no hay que juzgarlo. Pero sobre todo creo que viene lo importante de la enseñanza de lo que es la misión, ¿no? Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la megamisión de los legionarios, que son 20,000 misioneros distribuidos por todo el país, que generan un cambio por lo menos en esa semana, ¿no? Y que recuerdo mucho esta foto, no sé si ustedes recuerdan, esta frase que es el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Sí, y a veces las fotos pues también dan un mensaje tal vez esperemos que tenga un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de que las cosas pueden ser diferentes y no solo un mensaje egocéntrico de mírame, aquí estoy ayudando al otro, ¿no? Pero si lo vemos desde una parte política, que las redes sociales han sido abusadas por el uso excesivo de nuestros políticos, que para todo quieren compartir. Y si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿qué imagen se les viene a la mente de un político en campaña? La típica imagen que se nos viene es el político rodeado de niños, de gente, así la multitud, o incluso abrazando siempre a una señora, ¿no? Es la típica imagen del político que se vende en las redes sociales. Y el problema es que el político ni siquiera ha dimensionado cómo han cambiado las redes sociales, a pesar de que pagan millones de pesos en ellas, ¿no? Tan así es que ahorita vemos el problema que tenemos de Cambridge Analytica, pero también el peso que tiene un solo tweet de Donald Trump, que incluso puede desestabilizar las bolsas de valores, ¿no? Bien, y muy interesante porque podemos ver cómo este tipo de mensajes a través de las redes sociales incluso hasta cambia la percepción de muchas de las personas y entra como anillo al dedo por la pregunta de hoy de qué opina la polarización social derivada del proceso electoral en el aspecto concreto, Jorge, de los jóvenes en las redes sociales, porque a mí me llama mucho la atención cómo personas que son amigos entre sí y tienen comunicación a través de redes sociales, de repente se enemistan por tener
por tener preferencias diametrales, ¿sí? Y hay que ver cómo hasta mentadas y agresiones verbales muy fuertes se dan por quien simpatiza con López Obrador, por quien simpatiza con Anaya, por quien simpatiza con Mid o por quien simpatiza por Margarita Zavala. Y entonces entra la postura de que el mío es el bueno y el tuyo es el malo, por lo tanto hay que denostarlo, hay que agredirlo. Y agredir ya no solamente al candidato, sino al Mid, a la persona que va a emitir su voto por ese candidato. Sí, y es que las redes sociales sirven como una plataforma para hacer hasta catarsis, ¿no? O sea, sí, para decir todo, y es justo lo que comenzaba diciendo, ¿no? O sea, tienen el poder de, como somos invisibles, pues tiene un efecto desinhibidor y ahí nos descargamos sobre el político, sobre el que opina distinto a nosotros, pero también las redes sociales tienen un poder de llegada impresionante, ¿no? Yo creo que ahí es el grave problema de los políticos que, a pesar de que tienen estos grandes equipos que se dedican a las redes sociales, siguen sin entender la importancia. Por ejemplo, seguimos pagando millones de pesos para conseguir bots en Twitter y hacer fake news en Facebook, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, el joven, ahorita su red social es Instagram. ¿Por qué? Porque su papá se mudó al Facebook, entonces como yo no quiero que mi papá vea lo que yo publico, pues me voy a Instagram, donde publico historias de 24 horas y nadie se va a acordar de ellas, ¿no? Por lo menos no va a haber un recuerdo tal cual ahí en las redes sociales. Pero también viene un ejemplo muy claro y es en la parte del activismo social, donde no sé si ustedes recordarán un periodista que era Eduardo Martins, que es brasileño. Él se hizo pasar como periodista de la ONU, siendo fotógrafo en Siria, y tenía miles de seguidores en Instagram, y él subía fotos de los distintos acontecimientos en Siria, y cuando la BBC lo busca para hacer un documental sobre la historia de él, porque eran impresionantes sus fotografías y tenía miles de seguidores, se empiezan a dar cuenta con otros colaboradores de otros medios que estaban en la guerra allá en Siria, que en realidad en el Medio Oriente nadie lo conocía. Y llega un punto en el que la BBC descubre que ese fotógrafo, que supuestamente era de las Naciones Unidas, en realidad todo lo hacía desde Brasil, robándose fotos que no tenían derecho de autor, subiéndolas a sus redes sociales. Y entonces así hizo miles de seguidores con una historia ficticia a través de las redes sociales. Y es el poder que tiene ahorita, ¿no? O sea, el crearte una historia que a lo mejor tus seguidores la van a creer, pero en realidad ni siquiera existe. Y eso es lo que está pasando ahorita con quienes manejan las redes sociales, por ejemplo, de nuestros políticos, ¿no? Que son muy alejadas tal vez a la realidad del mexicano y que entonces no te sientes identificado con lo que está compartiendo, a pesar de todos los miles de pesos que está gastando en su producción. Hay un comentario para ti de Margarita Torres. Dice, me gustaría conocer la opinión del joven sobre la publicación de que los millennials, la mayoría de ellos va a votar por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en realidad las encuestas sí demuestran una cierta simpatía hacia Andrés Manuel López Obrador, pero también somos ese grupo que todavía se encuentra indeciso y que incluso ha dicho que probablemente no va a votar en estas elecciones. En realidad, creo que también es parte de que los políticos están yéndose a su voto duro, y me refiero a su voto duro en las edades que saben que simpatizan con ciertos colores, y al joven en realidad no le han hecho una campaña específica hacia él. Y creo que ahí probablemente esté el error, porque en realidad en esta elección sí somos los millennials quienes podríamos decidir la elección, pero también somos los que menos queremos votar. Y, claro. Y yo creo que aquí es lo importante, no de los partidos, sino del Instituto Nacional Electoral, de hacer una gran campaña para que motive al joven a votar, pero en realidad la campaña, no hay campaña dirigida hacia nosotros, ¿no? Y eso creo que es lo preocupante. ¿Qué tipo de campaña sería, Jorge? O sea, es que cuando dices campaña pienso en pósters, en frases más o menos inteligentes, en redes sociales. O sea, ¿qué tipo de campaña sería? Yo creo que ese es el problema. Nos vamos a las campañas típicas, tradicionales, pero hay muchas formas. Y ahora que arrancó, ¿qué, por ejemplo? Ahora, es lo que voy. Ahora que arrancó las campañas, yo vi todos los spots de todos los políticos y todos son súper producidos y súper elevados, ¿no? Ves la producción de Pedro Kumamoto, que es una producción en calidad de video muchísimo mejor que la de políticos que están pagando millones de pesos en esas megaproducciones de cine, y el mensaje es real, te convence, te hace sentir, oye, pues yo sé que no voy a votar por Pedro Kumamoto porque es senador, va para senador Jalisco, pero me motiva a buscar y empezar a ver qué onda aquí en Torreón. Y me dio mucha
alegría el ver los comentarios que decía, ojalá en mi municipio, ojalá en mi distrito estuviera un Pedro Kumamoto, porque el video genera eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde a veces los institutos o las dependencias públicas en sus campañas siguen yéndose bajo el concepto de lo tradicional y no se dan cuenta que tenemos que evolucionar, o sea, que tenemos... ¿Pero a ti te convence un spot? No me convence, pero sí me incita a ver qué está pasando, ¿no? O sea, a qué es diferente. Y entonces, si nos vamos a la vieja, a las viejas campañas, por ejemplo, el ver espectaculares en la calle o el ver cosas colgadas así en los postes de luz, a mí por lo menos como joven no me convence, me empiezo a quejar porque sé que eso va a ser basura en los próximos años. Pero si hay alguna manera de realmente incentivar el voto de los millennials, ahí el INE tendrá un acierto. Pero yo creo que lo que pasa con Pedro Kumamoto, y si no tú dime como joven, es, bueno, él no ha dejado de andar en bicicleta. Bueno, él no ha dejado de vestirse como se vestía antes de ser diputado. Él no ha dejado de tener a su equipo de trabajo con el que arrancó, ¿sí? Él ha sido congruente entre su palabra y su acción. Entonces, digo, si eso lo alcanzamos a ver y si eso es determinante como para decir, sí, hay proyectos que pueden ser distintos. Y pues habría que darles esa lección a los políticos, ¿no? O sea, porque a mí me gusta, por ejemplo, los spots pasados de Pedro Kumamoto como diputado era los muros sí caen. Y ahora es las personas. O sea, las personas somos los que vamos a hacer la diferencia en esto, ¿no? Y ese mensaje es... te sientes parte del proyecto, te sientes que en realidad puedes formar, y si el candidato te da un ejemplo de congruencia entre lo que dice y hace, entonces te motiva más y dices, oye, si él lo está haciendo, ¿por qué los otros no lo pueden hacer? Y yo creo que eso va a mover mucho la balanza, esperando que tal vez en estas elecciones, y es lo que yo decía el otro día en las redes sociales, no puedo creer que en un país con más de 120 millones de personas no tengamos otro tipo de candidatos, ¿no? O sea, porque siempre tienen que ser los mismos a los que se les da. Pero este pequeño ejemplo, que es como Pedro Kumamoto, que se ha vuelto algo grande en el país, puede incentivar a que haya no más Pedros Kumamotos, porque incluso él mismo dice, yo no quiero que haya más Pedros Kumamotos en el país, yo quiero que haya más ciudadanos comprometidos y que haya más ciudadanos que les interese inmiscuirse en los asuntos públicos. Y es ahí donde yo creo que se puede hacer la diferencia. O sea, que no se pierdan con el poder y con el dinero que significa el poder. Claro. Uh-huh. Muy bien, Jorge, ¿algún punto de contacto? Claro que sí, Twitter @Jorge Informando y en Facebook Jorge Saucedo. Bien, gracias.